Gracias. Hola, buenos días amigos, bienvenidos a su sección de alimentación y bienestar, donde usamos la alimentación y algunas otras herramientas para conseguir una vida plena y saludable. A ver, normalmente cuando tenemos sobrepeso, probablemente nos cuesta un poco más para movernos, pero además debemos saber que cada kilo ejerce una fuerza de presión sobre nuestras articulaciones, con lo cual nos impediría no solamente movernos con efectividad, sino además tener una salud física, una biomecánica que sea estable y que sea confortable, que no sea un impedimento para moverme o inclusive para mi biomecánica normal o mi desplazamiento normal. Para hablar de sobrepeso y lesiones más comunes de rodilla, me acompaña el día de hoy la doctora Fátima Piñero, especialista en traumatología y cirugía de rodilla, para hablar de este maravilloso tema que estoy seguro, Fátima, a mucha gente le va a interesar. Bienvenida a La Tisana y bienvenida a Alimentación y Bienestar. Muchísimas gracias, Domingo, por esta invitación y bueno, saludos a toda Venezuela. Realmente sí, el sobrepeso y la obesidad es un problema de salud pública. Realmente, si nosotros nos vamos a la data de la Organización Mundial de Salud, se considera que más del 50% de todas las poblaciones, tanto en países desarrollados como subdesarrollados, sufren de sobrepeso. Y esta es una entidad que es un poco desestimada, diría yo, porque no solamente es el problema del sobrepeso, sino las consecuencias que acarrea al paciente esto. Como es bien sabido que el sobrepeso incrementa lo que es la carga de las articulaciones. Y últimamente, desde el 2017 en adelante, se comprobó que no solamente es el factor mecánico, sino también existe un factor metabólico. No porque veas a una persona con sobrepeso significa, primero, que se está alimentando adecuadamente. Y segundo, no porque veas a una persona con sobrepeso no significa que esté bien inmunológicamente. Desde el 2017 se ha comprobado que después del factor mecánico, que contribuye más de un 90% a la artrosis, también existe un factor metabólico que incluye citoquinas, mediadores y algunas proteínas que ellos van a degenerar la rodilla, aunque el factor mecánico no sea tan importante. O sea que el sobrepeso definitivamente tiene una implicación más allá básicamente de la carga en kilos que esto pudiese ejercer. Por supuesto. Okay. O sea, no solamente el hecho de que la rodilla esté soportando no solamente el peso de una persona, sino realmente más del peso de una persona, eso más o menos lo vamos a ampliar más adelante, sin duda. Sino que también se ve que es un factor metabólico inmunológico. ¿Por qué? Porque el sobrepeso y la obesidad como tal, ellos activan citoquinas proinflamatorias que dañan el cartílago, y no solamente dañan el cartílago, sino que también dañan la sinovial. Okay. Es por eso que podemos ver personas con sobrepeso que se golpean y aceleran mucho la tasa de velocidad de la instalación de la artrosis. ¿Cuáles son las lesiones más frecuentes en rodilla que en tu experiencia se pueden denotar que tengan o no relación con el sobrepeso, pero cuáles son las lesiones que normalmente se corrigen con más prontitud? Ok. Lo más importante es saber cómo está compuesta la rodilla. Sabemos que la rodilla está compuesta por dos tipos de articulaciones, lo que es la patelofemoral y la tibiofemoral, y las lesiones más importantes son lesiones de partes blandas, como son lesiones de meniscales, lesiones de ligamentos cruzados, pero sobre todo en estas personas con sobrepeso, el cartílago. El cartílago y el menisco son dos estructuras que antes estaban un poco no evaluadas y que ahora se está dando la gran importancia porque el cartílago y el menisco son vida. Okay. ¿Cuáles son normalmente esa presión mecánica que se ejerce sobre la rodilla? Hablamos inclusive que de cada 5 kilogramos de peso puede ejercer una presión de más del 20-35% de ese peso corporal, pero normalmente esa presión mecánica, ¿qué tan importante es? Ya estás hablando del tema metabólico, del tema inmunológico, pero básicamente esa presión mecánica, ¿qué tan peligrosa es para estas articulaciones? Bueno, es un mito que las personas consideren que las rodillas solamente soportan el peso total de la persona. Fíjate, nosotros estamos pegados a la tierra por la ley de la gravedad, que es una constante, que vale 9. Entonces, si una persona, supongamos que tiene un promedio de 100 kilos, hay que multiplicarlo por 9. Entonces, es una tonelada lo que está soportando. Wow. Y estamos hablando de una tonelada de peso en una persona que tiene una rodilla en extensión. Cuando la rodilla se flexiona, se incrementa aún más la cantidad de peso que tiene que soportar la articulación y puede llegar a soportar 18 veces más el peso que estaría soportando en condiciones normales. Esa es la extrapolación de la carga mecánica, ¿sí es cierto? Sí, es una carga mecánica muy importante. Realmente vemos que las personas con sobrepeso es una condición que va a afectar a la rodilla y va a incrementar el proceso de la artrosis en un 90% en 5 años. Ese es el proceso normalmente de aparición de ese deterioro del cartílago. Es decir, ¿cuál es la sobrevida de un paciente con sobrepeso o de esta lesión articular en el mediano y largo plazo? Bueno,
Las personas con sobrepeso que tengan, es dependiendo, ¿verdad?, de cómo esté la antropometría de la persona, de la altura y de la condición física que tenga. Una persona con sobrepeso que no realice ejercicio, que viva haciendo en sus actividades de la vida diaria posiciones de rodilla de mayores de 90 grados, incrementa la probabilidad de sufrir artrosis en un 60% en 5 años. ¿Perder peso es una indicación absoluta? Sí, es una indicación absoluta. También es un tabú que hay que desmentir, que las personas obesas cada vez que van al médico o al traumatólogo dicen, no, bueno, tienes artrosis de rodilla, vamos a bajar de peso. Las personas a lo mejor consideran que es un cliché o subestiman su proceso de obesidad o de sobrepeso. Correcto. Pero realmente es el tratamiento diana de estas lesiones. Porque nosotros cuando tratamos la artrosis como traumatólogo no estamos tratando la causa, que es la obesidad. Okay. Entonces la obesidad es una indicación absoluta sobre el tratamiento de la artrosis y el disminución de peso más el tratamiento adecuado, depende del tipo de artrosis, garantiza que el paciente tenga un 90% mejor evolución a aquellos pacientes que no bajan de peso. Fíjate que evidentemente tú eres especialista en rodilla y te trajimos o te invitamos el día de hoy para hablar de este tema, pero como buena traumatóloga también, que es tu profesión de base, tu posgrado de base, ¿qué otras articulaciones y qué otros segmentos corporales, un pequeño bosquejo, pueden sufrir con el sobrepeso? Fíjate, antes se pensaba que eran las articulaciones de carga. Eso quiere decir articulaciones de miembro inferior, como eran cadera, rodilla y tobillo. Okay. Pero desde el 2017 en adelante, como la obesidad genera un estado proinflamatorio, nosotros podemos observar que las personas que tienen sobrepeso pueden sufrir de artritis. ¿Por qué? Porque ellos comparten el mismo sistema inmunológico. Y aparte también hay que considerar que el sobrepeso incrementa lo que es la masa grasa y disminuye la masa muscular. Correcto. Entonces, por consiguiente, ellos tienen menor habilidad para alzar peso y los músculos se van atrofiando y esto se incrementa en el proceso de la artrosis. Hay un cuadro de debilitamiento, digamos, progresivo por este tema inclusive de la sarcopenia, ese cuadro de no armonía corporal, de tener más grasa que músculo, que por supuesto los hace susceptibles a todos estos sistemas. Por supuesto, y es un problema que realmente las personas piensan que, bueno, me duele la rodilla y el doctor me dijo que voy a bajar de peso, entonces yo voy a hacer ejercicio. O voy a empezar a caminar, me voy a meter en un gimnasio. Y eso sin conocer realmente su cuerpo. Es un tabú. ¿Por qué? Porque está contraindicado a aquellas personas que tengan, no solamente sobrepeso, sino a aquellas personas con obesidad mórbida que comiencen un esquema de rehabilitación o un esquema de gimnasio cuya rodilla esté siempre en 90 grados, ¿sabes? Como las personas que usan sentadillas. Correcto. Porque si las personas ya tienen probabilidad de sufrir artrosis o tienen una artrosis en la articulación patelo-femoral, se incrementa más la carga y es cuando nosotros vemos que el paciente acude a la consulta, tiene dolor en rodilla, se le manda un esquema de rehabilitación para adelgazar, pero el paciente incrementa la lesión. Perfecto. ¿Por qué? Porque se está haciendo un círculo vicioso de los mismos mediadores inflamatorios que hay dentro de la rodilla. Fátima, soluciones. A ver, hemos hablado que el sobrepeso es una indicación absoluta, o el de adelgazar o bajar de peso puede ser una indicación absoluta, o una de las indicaciones para intentar resolver este problema, pero ¿todas las soluciones son quirúrgicas? ¿Hay soluciones médicas, soluciones clínicas, soluciones quirúrgicas para estos problemas? Sí. Más allá de que las personas consideren que, vamos a hablar del tratamiento no quirúrgico, quirúrgico de la artrosis, como anteriormente te lo mencioné, tenemos que trabajar la causa, que es la obesidad. Como es un problema para las personas obesas, que hacer los ejercicios, hacer reflexión mayor de 90 grados, realmente se tienen que tratar con métodos médicos. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente tiene que ir a un nutricionista. Es súper importante. Las personas piensan que el nutricionista no es necesario, pero realmente sí es necesario. Hay que conocer el metabolismo de la persona, hay que conocer cuáles son los alimentos que ellos pueden comer por horario, porque eso es dependiendo de cada persona. Claro. Y en base a esto, que se dé la disminución progresiva del peso. Inclusive, para aquellas personas que son mayores, que nosotros observamos que tienen un poco de sobrepeso, es indicativo absoluto que tienen que disminuir de peso antes de llegar a realización de cualquier tipo de procedimiento, sí. sea quirúrgico o no. Sí. Tus recomendaciones finales para aquellos que te ven en casa y obviamente tus redes sociales para quienes quieran contactarte y por supuesto no solamente seguir tus consejos, sino además tus cuidados médicos. Sí, bueno, mis conclusiones sobre este tema es, primero, que tengan cuidado con el sobrepeso. El sobrepeso y la obesidad es una enfermedad
subestimada, así que por favor hay que tomar las medidas necesarias. Las medidas necesarias no son que las personas venezolanas vengan y acudan y digan no voy a comer carbohidratos en todo el día o no voy a comer una dieta hiperproteica. No, para eso existen especialistas como nutrición y dietética que se encarga de sobrellevarte y de realizar el acompañamiento en este proceso. ¿Por qué? Porque nosotros somos un equipo multidisciplinario. Correcto. Cirugía de rodilla va de la mano con nutrición y dietética. ¿Tus redes sociales, Fátima? Mis redes sociales son en Instagram, es DRA, FATIKPG, o me pueden encontrar como doctora Fátima Piñero, y mi página web es missrodillas.com. Perfecto, ahí lo tienen en pantalla. Recuerden, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti. Recuerden que a mí pueden seguirme por @domingoporras en Instagram, de allí los va a llevar al resto de mis redes sociales para seguir compartiendo información de interés nutricional que les sea de provecho. Feliz y bendecido día. Vamos a la pausa y venimos con más en breve de La Tisana.